nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no habéis visto algún vídeo mío antes, he creado este canal para compartir mis experiencias reales, mis consejos honestos de todo lo que involucra el mundo del viaje mochilero barato, etcétera, etcétera. En este vídeo en particular voy a hablar de cómo ganar dinero viajando, como lo he hecho yo, y formas realistas de hacerlo. Yo, al igual que vosotros, antes de ponerme a viajar, también estuve mirando miles de vídeos en YouTube de cómo ganar dinero viajando, cómo vivir vida Instagram. Te los está diciendo una persona que es un youtuber que tiene 50.000 visitas al día y ellos, las opciones que te están dando, en mi opinión, no son realistas. Ellos ganan dinero de patrocinadores, ganan dinero de marketing, ganan dinero de millones de compañías que les contactan. Y viajar es barato. Y yo cuando viajo, yo no gano más de 200 euros o 300 euros al mes. ¿Por qué? Porque no necesito más dinero para viajar a los sitios a los que viajo. Entonces, si vosotros pensáis que del día de la mañana vais a ganar 1.500 euros al mes quedando en hoteles carísimos y yates de lujo, estáis muy, pero que muy equivocados. Quiero que os quitáis todo eso de la cabeza. Si sois youtubers ganando miles y millones de euros o sois escritores de un blog o influencers de Instagram, adelante, vivir vuestra vida #Instagram, ¿sabes? Pero para el 99% de la población que nos queda, seguir viendo este vídeo que os voy a explicar formas realistas de ganar dinero viajando. Punto número 1 es Working Holiday Visas. Esto es un visado en el que tú puedes viajar y trabajar legalmente en ciertos países. Por ejemplo, en España tienen convenio con Corea del Sur, con Japón, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Para los que sois de Sudamérica, chicos, no lo sé todavía cuáles son, pero sé que también tenéis varias opciones. Y podéis trabajar en lo que queráis, chicos. No necesitáis experiencia previa, no necesitáis encontrar un trabajo antes de llegar, no tenéis que estar patrocinados. Si vosotros en vuestro país sois chefs, pues podéis trabajar de chef. Que trabajáis de camarero, podéis trabajar allí de camarero. Que sois albañiles, pues lo mismo. Los requisitos que suelen ser es que tenéis que ser menor de 35, tenéis que tener un vuelo de vuelta, pagar el visado y tener cierta cantidad de dinero para mostrar que sois capaces de volver y no quedaros ahí totalmente de ilegales. Bueno, punto número 2, Workaway. Workaway yo lo he mencionado antes en otros vídeos que pondré por aquí. Es una página web en la que personas por todo el mundo suben sus proyectos personales en los que necesitan ayuda y tú aplicas a ellos, así de simple. Suelen ser cosas como ayudar a alguien a hablar inglés, a cuidar a los niños, jardinería, haciendo casas eco-friendly de estas en Asia, y trabajas entre 15 y 25 horas a la semana y a cambio te dan alojamiento y comida. Ahora Workaway ha cambiado y también ofrecen pago, pero suele ser muy poco, chicos, rollo 3-4 euros la hora. Pero bueno, yo esto lo he hecho y así es como se viaja. También parecido a esta página tienes otras como Woofing, que es más para el tema agrícola. Luego tienes también HelpX y otras parecidas. Otra opción que está muy guay es house sitting, que básicamente significa cuidador de casa y puedes hacerlo de varias formas. Estos son personas que se van de viaje un mes y necesitan que alguien se quede con su perro o necesitan que riegue sus plantas y vas ahí de gratis y estás cuidándole la casa durante un mes, 2 meses, 3 meses. Como puedes ver en esta página hay miles y miles de opciones, así que solo tenéis que buscar house sitting en Google y os aparecerá. El tercer punto, esto va a la gente que es bilingüe o habla bien 2 idiomas. Tú puedes trabajar de traductor. ¿Cómo? Hay varias páginas web donde te pagan, normalmente es poco también, rollo unos 10 céntimos la palabra, y tienes que traducir textos, traducir audios, conversaciones, pero no necesitas ningún tipo de título o experiencia y lo puedes hacer desde casa o desde tu hostal, desde donde sea. Eso me lleva a mi siguiente punto, que es trabajar freelance. Yo así es como me gano la mayor parte de mi dinero. De nuevo, como he mencionado antes, yo más de 300 euros al mes no gano.
¿Y cómo lo hago? Hay varias páginas. Mi favorita es freelancer.com, que es donde encuentro la mayor parte de mi trabajo. Todas estas páginas son para hacer trabajos online, desde proyectos de arquitectura, desde diseño de ropa, joyería, logotipos, traducciones, revisiones, absolutamente lo que tú quieras. Luego tienes otras, por ejemplo, como 99 Designs, pero esa es mucho más rollo creativo de diseño, haciendo logotipos, ilustraciones, portadas de libros y ese estilo. Pero si quieres una cosa más variada, Upwork también es otra opción que, de nuevo, tiene absolutamente de todo. Y por último, peopleperhour.com, que es más para asistentes virtuales, gente que necesita ayuda con social media y de ese rollo. Pero sí, y todas estas sin experiencia previa, así que a ver si os sirven. Pero te digo, hay de todo, y lo puedes hacer desde tu casa. Lo único que necesitas es internet y un portátil. Ni eso, un móvil. Mi siguiente punto, puedes tener conversación oral o puedes ser profesor de tu idioma natal. Yo en esta vida he tenido mucha suerte y al ser mitad española, mitad irlandesa, soy bilingüe. Entonces es mucho más fácil encontrar este tipo de trabajo en inglés que en español. Yo hace un par de meses busqué por Google, encontré esta página y estaban buscando a personas que podían hablar inglés nativamente a japoneses y te pagaban 6 euros por 25 minutos. Aquí he encontrado esta página donde te dejan una lista de sitios que hacen algo parecido en español. Tú pones tu horario, tú pones tu precio y mola porque tú eres tu propia jefa. Y aparte de eso, pues es usar un poco tu iniciativa y creatividad. Puedes ganar dinero de varias formas mientras viajas. Yo he visto a gente que hace pulseritas y collares de macramé y han aprendido a hacer macramé en 20 minutos. ¿Que estás vendiendo joyas a 2 o 3 euros y que en España lo deberías estar vendiendo a 50? Sí, pero bueno, estás viajando y para ti ganar 3 euros, tú si estás en Camboya, 3 euros te paga un día entero comida y hasta alojamiento, ¿vale? También he visto gente, si sabes hacer malabares, te pones en la calle, que tienes una guitarra, que sabes cantar, que sabes bailar, nada, en la calle pidiendo limosna. Yo he usado una mezcla de todas estas cosas para ganar unos 200, 300 euros al mes y eso para mí, a mí me sirve. Así que espero que os haya servido. Por favor, decidme si necesitáis un poco más de ayuda o qué tipo de trabajo en verdad queréis hacer. ¿Sois creativos, artistas como yo? Si es así, dejadme un comentario abajo y os puedo dar un poco más información, un poco más detallado. ¿Qué estáis buscando? ¿A qué países queréis ir? ¿Qué workaways queréis hacer? Lo que sea, a ver si a lo mejor os puedo ayudar. Así que nada, hasta el próximo vídeo y gracias por ver. Chao.